Son las 8:04. Hemos venido informando sobre lo ocurrido entre Perú y Ecuador, que han fijado sus fronteras marítimas. Una negociación bilateral que, para fijar estos límites, ha tomado, de acuerdo a los reportes de la Cancillería, 13 meses. El canciller José Antonio García Belaúnde, anoche con Cecilia Valenzuela, ha señalado que esto fortalece la posición peruana ante la Haya. Está con nosotros el embajador Luis Solari Tudela para conversar al respecto. Doctor Solari, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto. Esto se ha calificado como vamos a decir así, se ha colocado a Chile en una posición difícil en el diferendo marítimo que tenemos Lima y Santiago en la Corte de la Haya. ¿Cuán cierto es esto y cuán debilitado está Chile después de lo ocurrido entre Perú y Ecuador? Bueno, yo diría que independientemente de lo ocurrido entre Perú y Ecuador, la posición del Perú sigue siendo tan sólida como antes, ¿no? Lo que hace este tratado, este canje de notas, que es un tratado en forma, no hay que olvidar eso, no hace más que confirmar lo que nosotros siempre hemos dicho, que los tratados del 52 y del 54 no son acuerdos de límites, porque si lo fuesen, no habría necesidad de firmar, Ecuador no hubiese tenido necesidad de firmar este acuerdo con el Perú, no puede haber una cosa encima de la otra. Eso, en ese sentido, eso refuerza la situación, la posición peruana. Pero yo lo que les quiero decir además es que el acuerdo este acuerdo que se firma no hace sino trasvasar los acuerdos del 52 y 54 con respecto a la frontera con Ecuador, nada más. Frontera marítima. Marítima con Ecuador. Porque esa frontera marítima con Ecuador, el Tratado del 52 decía, ahí donde hay islas se traza el paralelo, se debe trazar el paralelo. Y la del 54, que es el convenio marítimo fronterizo, decía que está firmado también por Ecuador, Perú y Chile, o sea, 3 países, decía, el paralelo es el límite entre los 2 países. Siendo 3, estaba excluyendo pues a Chile porque era la continuación del Tratado del 52, claro, una aplicación del Tratado del 52. Entonces, eso es inamovible. Eso es inamovible. Lo que hace este tratado, este acuerdo, es confirmar esa situación, nada más, ¿no? Ahora, el espíritu o la naturaleza de los acuerdos del 52 y el 54, ¿en qué medida tocan la frontera entre Perú y Chile? Quiero decir, porque se habla de convenios para pesca, sí, que fue justamente lo que se dijo en el caso entre Perú y Chile. Sí. ¿En qué medida el precedente que se sienta entre Perú y Ecuador puede, digamos, interferir o por lo menos puede influenciar en los magistrados de la Haya, en la situación Perú-Chile? Sí, vea, yo honestamente le digo, lo que hace es reafirmar la exclusión de Chile de la utilización del paralelo para fijar el límite marítimo. ¿Por qué reafirma la exclusión de Chile? La reafirma porque cuando el Tratado del 52 dice, allí donde hay islas se traza el paralelo, quiere decir que donde no hay islas, que es el caso de la frontera peruano-chilena, ahí no va el paralelo. El Tratado del 54 dice el paralelo entre los 2 países, cuando que los que firman son 3, está diciendo el paralelo es, como dicho en el tratado anterior, entre Perú y Ecuador, más no entre Perú y Chile, porque está excluyendo un país. Porque si son 3 los que firman y está diciendo entre los 2 países, está excluyendo un país que es Chile. O sea que yo no veo ninguna posibilidad de que Chile se pueda aferrar y tomar este tratado para reforzar su posición. Más aún, y hay algo que ya no es especulación, lo sabemos, ¿no? Por los Wikileaks. Yo no sé si usted recuerda, hace 2 meses, un diario que ha comprado los derechos sobre los Wikileaks, publicó un Wikileaks de la Embajada Americana en Chile, en que transmitían al Departamento de Estado la gravísima preocupación que tenían los funcionarios chilenos de la Cancillería sobre la posición peruana, porque era muy sólida, porque las sentencias que venían del Tribunal de la Haya eran todos precedentes favorables al Perú. Entonces,
Yo creo que la solución, la posición del Perú está muy bien. En la diplomacia, usted lo sabe muy bien, los gestos son muy importantes, son incluso decisivos. Este gesto entre Perú y Ecuador, además un gesto de armonía, de buena vecindad, de buenas relaciones, podría quizá provocar alguna reacción, o qué reacción podría provocar en la diplomacia chilena, porque de alguna forma mantenemos un litigio que, si acaso, podría ser, digamos, discutido de una forma extrajudicial. ¿Es posible eso? Cuando usted dice extrajudicial, ¿usted está insinuando de que podríamos llegar a un arreglo extrajudicial con Chile? Se me ocurre preguntar eso. No sé si soy cándido. Ya es muy tarde. No, eso tuvo su momento. Eso tuvo su momento cuando nosotros... tuvo dos momentos, ¿no? El primer momento fue el año 86, cuando nosotros le propusimos, en 1986, hace, ¿qué?, 25 años, sí, cuando nosotros le propusimos negociaciones para llegar a un acuerdo de delimitación marítima. Ellos no rechazaron, pero tampoco aceptaron, dijeron que lo estudiarían. Ese fue un momento. El otro momento fue en el año 2004, acuérdese, bueno, no sé si usted recordará, pero yo viajé a Chile como vicecanciller, sí, claro, a una reunión y entonces ahí les propuse yo ir a la Corte. Ahí les propuse ir a la Corte, está en todos los diarios. Y después, 3 meses después, la Cancillería peruana formalizó esta propuesta y emplazó a Chile a unas negociaciones, porque nosotros, en caso que no se hicieran, íbamos a ir a la Corte de la Haya. Es decir, claro, para Chile el tema no entraba en discusión. No entraba en discusión. Entonces, esas son las dos oportunidades que hubieron para hacer un arreglo, como usted dice, extrajudicial. Hoy día, ya con el proceso en marcha, habido prácticamente terminado la fase escrita, ¿no?, porque solamente falta ya la dúplica chilena, se comienza en agosto, creo, la fase oral, y ya estamos a las finales. Un arreglo extrajudicial no creo que sea Un posible. televidente se puede preguntar por qué es más fácil resolver nuestros problemas limítrofes con Ecuador que con Chile. ¿Por qué tenemos siempre este estigma? Si lo es. Bueno, tan fácil resolver los problemas con el Ecuador no han sido. Claro, pero por lo menos 100, se han podido 150 resolver. años. Sí. Sí, se pueden resolver, claro, pero lo que pasa es que Chile tiene una visión que no la tiene ni Ecuador ni Perú, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, no podemos negar, yo no quiero echar leña al fuego, pero Chile tiene una visión expansionista, es la visión de Diego Portales, ¿no es cierto? Es una visión expansionista, el dominio del Pacífico Sur, es una posición pues hegemónica. El Perú ni el Ecuador han tenido jamás esta posición, han discutido por unos límites y todo, pero hasta ahí nomás, ¿no? El Ecuador no tiene una visión, ¿cómo se llama?, como política de Estado, una visión expansionista, mucho menos el Perú, que ha sido desmembrado por todas partes, ¿no? Exactamente. No hay frontera donde no hayamos perdido territorio. Comenzando por Chile. Comenzando por Chile, ¿no? Sí. O sea que la posibilidad de arreglarse con el Ecuador ha sido pues mucho más factible, ¿no? Además no olvidemos pues que también hay un asunto de historia, ¿no? Nosotros, Ecuador y Perú, han formado parte de un imperio, de un gran imperio, ¿no? Y de un gran virreinato. Esas cosas todavía tienen importancia en la diplomacia, ¿verdad? Por cierto que sí, porque esa formación del Incario y esa formación del virreinato responden a lo que se llamaría pues la geopolítica, lo que se llama la geopolítica. Y eso no cambia porque es la determinación del territorio sobre los habitantes y sobre la política que tienen esos habitantes. El territorio es muy importante, ¿no? Ejerce una influencia sobre la gente que habita ese territorio. Si consideramos esto, que no es un secreto, el espíritu expansionista de Chile, el plan de Portales, Sí. la situación del Perú en La Haya,
puede correr quizá algún riesgo si es que La Haya toma una posición favorable al Perú? Eso sí lo descarto. Yo lo descarto porque hoy día la comunidad internacional no permitiría de que un fallo favorable a uno o al otro no se cumpliese. Los fallos siempre se han cumplido y Chile es un país con el cual tenemos una vecindad a veces entorpecida por hechos como este. Es un país que cumple va a cumplir el fallo de La Haya. Cumple su palabra. Yo diría que va a cumplir el fallo de La Haya, ahí me quedo. Va a cumplir el fallo de La Haya. Ahora, para tenerlo claro y sobre todo redondear la idea, este acuerdo entre Perú y Ecuador, ¿en qué posición concreta está dejando a Chile en el diferendo que tenemos en La Haya? Bueno, lo está dejando como siempre ha debido estar, ¿no? Lo está dejando como un país que se aferra a un acuerdo que cree que es de límites, que lo comprende a ellos y que no lo comprende obviamente, ¿no? Porque solamente está referido la parte limítrofe de estos acuerdos, que son el primero, la Declaración de Santiago de Política Marítima, y la segunda, un acuerdo de pesquería, ¿no? Lo está dejando solo, ¿no? Lo está dejando aislado, aparte, como siempre ha estado. Además, vea usted, es tan claro que no es que por ejemplo, el convenio de límites de zona fronteriza del 54, es tan claro que no era un acuerdo de límites, que si hubiese sido un acuerdo de límites fijando el paralelo entre la frontera de Perú con Chile, hubiese sido pues ampliamente favorable a Chile. Y Chile no lo ratifica sino 13 años después. O sea, no le dio ninguna importancia. No lo registra, como es obligatorio registrar a las Naciones Unidas por mandato de la Carta de las Naciones Unidas, no lo registra sino 50 años después, cuando el mismo tratado de límites marítimos que firma con Argentina lo registra a los 3 meses. Había quizá una actitud también de prepotencia en ese entonces, ¿no? Habían ganado la Guerra del Pacífico. Habían ganado la Guerra del Pacífico, sí, pero ya había tiempo, ¿no? Estamos hablando del 54, que no sé. Pero a mí me parece que los chilenos ya han tomado conciencia de que van a tener que aceptar el fallo de La Haya, que no les va a ser favorable. Hay quienes advierten un espíritu de buenos reflejos en Torre Tagle. ¿Usted también los identifica? Bueno, yo creo que sí, siempre hemos tenido buenos reflejos, ¿no? No solamente en este caso. Acuérdese usted que también los tuvimos con Ecuador, ¿no? Se firmó un tratado que no hizo sino ratificar el convenio del protocolo de Río de Janeiro, ¿no? Claro. No hizo sino ratificar, no hubo ahí ninguna variación, ¿no? A mí me tocó, tuve la satisfacción en esa oportunidad de sustentar el alegato de la parte oriental, ¿no? Ahora, estos manejos, estas decisiones que se vienen tomando en este momento, hacen pensar que la política internacional que el Perú maneja con sus vecinos va mejorando. Yo creo que sí, pueden haber, por ejemplo, algunas críticas al manejo de la política internacional del Perú, sobre todo en las formas, ¿no? Digamos, la falta de publicidad de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa queja que hizo el gobierno chileno al Tratado de Libre Comercio por la sentencia que había emitido el Tribunal Constitucional, que acá se quiso vender como que era favorable al tratado y que no lo era, pues porque decía que para que sea constitucional necesita estos requisitos. Esa queja que hizo el gobierno chileno, que está vinculada a La Haya, nunca la ha querido publicar la Cancillería. O sea, entra absurdamente, ¿no?, a un tipo de diplomacia secreta que ya hace mucho tiempo se abandonó, ¿no? Pero aparte de estas formas, digamos, de esos aspectos formales el aspecto formal puede llegar a ser de fondo, yo creo que la Cancillería se ha conducido como de una forma medianamente correcta, ¿no?
No quería dejar pasar la oportunidad, ya que ha tenido usted la gentileza de venir esta mañana a Willax Televisión, de conversar sobre lo ocurrido con los Estados Unidos y la captura y muerte de Osama Bin Laden, porque hoy por hoy tenemos a un mundo occidental casi apertrechado, casi con la posición en ristre, esperando un ataque de Al Qaeda. ¿Cuál es su evaluación sobre, digamos, la decisión que ha tomado finalmente Estados Unidos de cortar la cabeza del número uno de Al Qaeda? Bueno, ese corte de cabeza, si bien no nos alegra, porque a nadie le puede alegrar, ¿no?, la muerte de un ser humano, sí nos alivia, ¿no? Yo creo que ese es lo que sentimos, porque era un peligro, desgraciadamente, constante, ¿no?, a la paz, a la seguridad de tanta gente inocente que ha fallecido, que ha muerto, ¿no?, por acciones de este señor. Ahora bien, esto naturalmente nos pone en una dificultad que es vivir por algún tiempo, por lo menos, ¿no?, ante el acecho de un nuevo atentado en respuesta, en venganza a la muerte de Bin Laden. Yo por eso siempre creí de que en el momento que se tomase a Bin Laden, lo ideal hubiese sido entregar a Bin Laden a la Corte Penal Internacional para que lo juzgue, porque no hay mejor castigo a estos movimientos terroristas que el proceso correcto de acuerdo a derecho de un crimen. Y que el mundo sea testigo. Y que el mundo, ¿no?, sea testigo de todo eso, ¿no? Y que dijeran, incluso los árabes dijeran lo que ha sido esta persona, que para algunos de ellos es un ídolo, un líder. Nosotros, además, los peruanos tenemos autoridad para hablar sobre eso, porque nosotros hemos tenido acá un terrorista como Gonzalo, el camarada Gonzalo, ¿no?, que cuando se le apresó, no se le mató, se le juzgó 2 veces porque la Corte Interamericana pidió un nuevo juicio. Y ese ha sido... Pero esa imagen de la jaula no la olvida nadie. No la olvida nadie, ¿no es cierto? Claro. No la olvida nadie. Y eso ha tenido un gran efecto, porque si hubiesen matado a Gonzalo, a Abimael Guzmán, sería pues un mártir, un ídolo de las multitudes, de cuantos equivocados. ¿Esta forma de muerte puede mitificar a Bin Laden? Lo que han tratado los americanos es de evitar eso echando su cadáver al mar, ¿no? Pero ahora tienen el mar como santuario. Pero tienen el mar como santuario, pues, ¿no? Bueno, digamos, siempre todo pudo hacerse mejor, ¿no? También hay que ponerse en el caso de los americanos que tienen pues sangre en el ojo con lo de Bin Laden, ¿no? Y entonces, claro, nosotros un poco como espectadores podemos hacer una crítica fríamente, pero son seres humanos pues con sus reacciones. Hay quienes advierten una polarización entre el mundo árabe, sobre todo las facciones más radicales, y Occidente. Sí. ¿Usted también las percibe? Vean, esa polarización podría ser cierta y podría agudizarse si no hubiese paralelamente una reacción que está habiendo hoy día en el mundo árabe, ¿no? La reacción que hay en el mundo árabe es terminar con estas satrapías, con estas dictaduras, ¿no?, la de Gaddafi, la de que hubo en Túnez, en Egipto, y que va a continuar, porque hay un despertar del mundo árabe hacia nuevas formas de gobierno más cercanas a la democracia. Esa crisis favorece a la no polarización. Claro, esa crisis favorece a la no polarización, ¿no es cierto? Claro, no podemos negar pues que hay comentaristas que están hablando que el petróleo está detrás de todo esto. Yo, cuando he escuchado esos comentarios, a mí me han parecido totalmente absurdos. ¿Usted cree que la Repsol o Exxon estaban detrás de ese ambulante que se echó gasolina y se quemó en protesta por no conseguir trabajo en Túnez, y que fue el origen de todo este movimiento? Eso es absurdo. Los que sí están preocupados son algunos agentes económicos por la posibilidad de atentados de la red de Al Qaeda en ciudades estratégicas. Claro, eso sí, eso sí.
Pero yo creo que paralelamente a esto, a esta polarización de que usted habla, estos intentos de polarización, capitaneados fundamentalmente por Al-Qaeda, ¿no? No van de la mano, por el contrario, ¿no? Se distancian de la rebelión que hay en el mundo árabe, ¿no? Contra la opresión. Y que yo estoy seguro que va a triunfar y que va, ¿cómo se llama?, a imponerse finalmente. Y ya que usted está hablando de estas reacciones y de esta polarización, bueno, hay que, no sé si usted me lo permite recomendar al señor presidente, ¿no?, de que por favor no polarice más al mundo cristiano con el mundo, con ciertos sectores del mundo, con el milagro de Juan Pablo II, que a mí se me ha puesto la carne de gallina cuando lo he escuchado, ¿no? Pero en fin. ¿Cuál es su interpretación? ¿Cuál ha sido su interpretación? Bueno, mi interpretación es algo que siempre me han contado a mí, ¿no? Y siempre he escuchado, ¿no?, el señor presidente, que a veces creo que olvida un poco, que personifica a la nación, que habla pues en nombre de todos, debe tener un poquito más de cuidado con las cosas que dice y que nos pueden comprometer y que no tienen nada que ver con nuestra fe católica, además, que es inmensamente mayoritaria en el Perú, ¿no?, y que naturalmente no se puede poner en manos, en boca del ex Santo Padre, del fallecido Santo Padre, el deseo de muerte de alguno de porque quizá García, ¿no?, sin darse cuenta, enfrenta al Vaticano, claro, con los radicales musulmanes. Es una locura. Imagínese usted, pues, pero en fin. Es una yihad. Es una yihad. Dios lo perdone. Dios lo perdone. Gracias, doctor Solari, por haber venido. Un gusto siempre conversar con usted, el doctor Luis Solari Tudela, el embajador Luis Solari Tudela, comentando tanto la decisión del gobierno peruano de resolver el problema de límites con el Ecuador, como la muerte de Osama Bin Laden y lo que nos depara como Occidente, como bloque occidental frente al mundo árabe. 8:26, venimos.